Capítulo 6. La anulación del tiempo, de la distancia y de la eternidad. En los antiguos misterios judíos, el sacerdote principal acudía a presencia del Señor, Id, solo una vez por año. Fortalecido por su comunicación, regresaba al mundo para servir a la humanidad y para realizar la labor que fuera necesaria a la religión de su época. El sacerdote superior, comulgando en la gloria de las glorias con el Dios que se presentaba entre las alas de los querubines, y la conciencia humana penetrando en el silencio de su espacio sagrado para aprender la sabiduría a los pies de su supremo Antropos, son idénticos. Podríamos decir, para simplificar lo más posible el concepto, que el espíritu del hombre es doble. Su naturaleza inferior está regida por el Señor del mundo, y su naturaleza espiritual invisible está regida por el Señor de la vida. Este último habita solitario en la gloria de las glorias, rodeado por el silencio, y debemos acercarnos a él en silencio y reverencia. Diagrama 9. El Señor de la vida, línea punteada, velo, el Señor del mundo. El diagrama 9 representa lo que queremos decir. La línea punteada entre ambos señores representa el velo, detrás del cual está el Señor Dios de Israel. Es la pared que divide la vida material cotidiana del hombre de la fuente espiritual de su poder. En Oriente, los discípulos a los pies de sus maestros aparecen representados en tamaño mucho más reducido que el de aquellos, con el objeto de mostrar su inferioridad. Se nos dice que en un determinado lugar sagrado donde se reúnen los santos, los discípulos oyen la palabra olvidada. El sacerdote sale a la entrada del templo y las multitudes comienzan a cantar. Mientras están cantando, el sacerdote pronuncia la palabra, pero la gente no puede oírla debido a su propio canto. Al final de la multitud se sientan los discípulos en meditación. Se supone que ellos pueden controlar sus mentes hasta borrar completamente el canto de la muchedumbre para oír por encima de esos sonidos la palabra sagrada cuando la murmura el sacerdote principal. Existe en la actualidad una doctrina muy peligrosa respecto del silencio. La idea de dejar la mente en blanco a la espera de que sobrevenga algo es muy perjudicial y ha sido ciertamente concebida para perder a los hombres, quienes ocupan su tiempo tratando de poner en blanco sus mentes, a veces consiguiendo esto de manera absoluta. La mente se vuelve completamente nula y vacía, pero el resultado puede ser la idiotez y no la iluminación. Penetrar el silencio no significa poner la mente en blanco. Significa que el Señor del mundo, el espíritu humano del hombre, comparece a presencia del uno superior, del superior espíritu dentro de sí mismo. En los misterios antiguos, el sacerdote principal se quitaba sus atributos de gloria y se presentaba desnudo ante el Señor, porque no podía llevar ninguna de las cosas del mundo inferior a la presencia del uno superior. De la misma manera, el hombre que penetra hasta la presencia de sí mismo no puede llevar consigo mismo más que su humildad. Ni esperanzas, ni deseos, ni nociones, ni pensamientos, ni instintos egoístas pueden entrar aquí, sino que, como el hijo que llega a presencia del padre, como un esclavo a presencia de su amo. El personal yo espera las palabras de sabiduría que se derraman como perlas de los pétalos del loto del Señor índigo del mundo invisible. El hombre en su vida diaria no reconoce su divinidad, ni tampoco comprende la magnitud de su posición. Pero cuando el hombre se ha encontrado solo en la eternidad consigo mismo, rodeado únicamente por el caos del tiempo, el espacio, la eternidad y la distancia absorbidos en sí mismo, y su verdadera divinidad descollando sobre él con inconcebible esplendor, el hombre retorna a su trabajo cotidiano con un enfoque muy diferente respecto de esta cosa llamada vida. Ese hombre deja de vivir para acumular egoísta y destructivamente, o para atesorar las cosas de este mundo. Este individuo ha aprendido a comprender que la salvación de su alma a través de la perfecta obediencia a la voluntad de la naturaleza es mucho más importante que el logro de cualquier fin material.
También comprende que cuando él despliega su propia naturaleza por medio del correcto pensar, el correcto vivir y las correctas aspiraciones, está construyendo un templo anímico en el cual el luminoso extraño, su propia índole superior, algunas veces habitará. Pero el hombre no ha terminado todavía el templo, todavía no ha conquistado el derecho a conocer su verdadera naturaleza espiritual. Por lo tanto, ahora, igual que el antiguo sacerdote principal, se acerca en silencio a los pies del altar para sumergirse por un momento en la gloria y luego regresar nuevamente, fortalecido para la verdadera labor que alguna vez lo unirá para siempre a la gloria del Señor. Actualmente existe poco respeto por las cosas divinas. Los objetos más hermosos y sagrados están manchados con el lodo de la sordidez mental y física. Se manosean los poderes espirituales de la naturaleza para comprar o vender bienes materiales. Una de las cosas que todo estudiante debe recordar es que la verdad es sensible. No la encuentra quien no se acerque a su misterio reverentemente y desprovisto de egoísmo. Resumiendo, deseamos que ustedes comprendan que las facultades del hombre están siempre floreciendo y brotando como flores. Todos los días se abre un nuevo ciclo y proporciona al alma una nueva sabiduría a través de la cual podemos contemplar el mundo y estudiar su civilización en continua evolución. La mente es la más sutil y exacta de las herramientas humanas, y si el hombre quiere aprender a utilizarla y controlarla, puede obtener, gracias a sus facultades, un conocimiento de los mundos visibles y también de gran parte del mundo invisible. Pero debe enseñársele a la mente cómo pensar, debe controlársela, y esto se consigue mejor por el diario ejercicio. Si usted se acerca al misterio de la comprensión con el corazón limpio y la mente abierta, finalmente será aceptado en el conocimiento del misterio. Si usted desea ofrecer al altar de los holocaustos su propia naturaleza, sus caprichos y fantasías, sus gustos y sus rechazos, y los coloca en la puerta, sacrificando a la naturaleza de la verdad, todo excepto ella misma, descubrirá que las puertas de bronce se abren para admitirlo en el universo de la comprensión. Índice. Introducción. Capítulo 2. Las octavas superiores del pensamiento. Las facultades puramente físicas, las facultades vitales de la mente, las facultades con la dignidad como base, las facultades emocionales superiores, la facultad de la individualidad, facultades de la mente objetiva concreta, facultad de la mente creadora abstracta. Capítulo 3. El cultivo de la intuición. Capítulo 4. La mente de cuarta dimensión. Un concepto de nirvana, el cielo de la cuarta dimensión. Capítulo 5. Pensando sin la mente. Capítulo 6. La anulación del tiempo, de la distancia y de la eternidad. Obras del mismo autor. La cultura de la mente, la anatomía oculta del hombre, lo que la sabiduría antigua espera de sus discípulos, la muerte y el más allá. Melquisedec o el misterio del fuego. Fuerzas invisibles, magia, las enseñanzas del glorioso Buda, el recto pensamiento. Ensayos sobre los principios fundamentales de la práctica del ocultismo. Las facultades superior y su cultivo. Este libro ha sido leído por Ana María Solís desde Módena, Italia.